Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una masa para preparar los rollitos primavera o las lumpias, como también se conocen en algunos países. Esta es una masa que no solo te va a servir para hacer rollitos primavera, se puede guardar perfectamente en el refrigerador o también se puede congelar y con ella puedes hacer alguna preparación dulce, puede ser manzana, alguna fruta, alguna mermelada o cualquier relleno salado de tu preferencia. No solamente la tienes que usar para hacer rollitos primavera. Entonces nos ponemos ya mismo el delantal porque te voy a enseñar a preparar masa para rollitos primavera o lumpias. Vamos a colocar en un bol 200 gramos de harina de trigo todo uso y vas a agregar un cuarto de cucharadita de sal, revuelves un poco y 120 mililitros de agua. Y estos son todos los ingredientes que necesitas y los vamos a integrar con la espátula inicialmente hasta formar una pasta y luego comienzas a unir todo con la mano. Cuando ya la masa está formada, la vas a colocar sobre la mesa y vamos a comenzar a amasar. Esta masa es elástica y es suave y ella va absorbiendo toda la harina muy rápidamente. Solamente vamos a amasar un poco para integrar bien todos los ingredientes y desarrollar un poquito el gluten. Amásala aproximadamente por 8 minutos, formas una bola y la vas a dejar descansar tapada con un plástico o con una toalla de cocina en el bol por 30 minutos. Estira la masa en forma de rollo y la vamos a cortar en partes iguales. Yo la dividí primero a la mitad y luego corté trocitos iguales. Para esta cantidad de masa da un aproximado de 10 a 12 trocitos. Y vamos a hacer con cada trocito una bolita. Estiras un poco el trocito, metes todas las puntas hacia adentro y lo haces rodar con presión entre la palma de tus manos. Luego, con abundante harina, vamos a aplastar cada trocito de masa hasta crear un disco y que todos los discos sean del mismo tamaño. Es lo primordial para que la receta nos quede bien. Luego, con el rodillo y abundante harina, vamos a ir estirándolos un poco para que queden cada vez más finos. Vas dando vueltas a la masa y vas estirando con el rodillo. Esto se hace para que no pierda la forma redonda y todos los discos siempre tengan el mismo tamaño.
Intenta que todos los discos siempre tengan el mismo tamaño. Ahora vas a pintar cada uno con bastante aceite vegetal. Yo uso aceite de girasol. Cada disco pintado con aceite lo vas a espolvorear con fécula de maíz o maicena. Colocas encima otro disco pintado con aceite y vuelves a espolvorear con maicena. Y así hasta tener 6 discos. El último disco no lo pintes con aceite. Vas a aplastar un poco con la palma de la mano cada torre de 6 discos. Lo coloco en un plato y lo dejo descansar mientras que hago la otra torre. Lo tapo con una toalla de cocina. Ahora, cada torre de 6 discos la voy a espolvorear muy bien con harina y la voy a ir estirando en la misma forma como habíamos estirado antes cada disco de masa. Vas girando y vas estirando, vas girando y vas estirando. Esto va a ayudar a que las masas entre sí se estiren aún más y queden muy finas. Aproximadamente quedan de 2 a 3 milímetros. Estíralas del tamaño de tu sartén. Intenta que no sea más grande que el tamaño de la sartén donde las vas a colocar. Yo me guío con este plato que me da el tamaño de la sartén para que no sea más grande. Vas a colocar cada torre de 6 discos de masa en la sartén previamente caliente a fuego medio. Lo vas a dejar aproximadamente 20 segundos por cada lado. Y lo vas a colocar en un plato y lo vas a dejar enfriar tapado con una toalla de cocina. Cuando ya estén frías, tienes que ir separando cada una de las láminas. Ve con calma y despacio porque suelen pegar un pelín, pero si vas despacio, con mucha calma y con mucha paciencia, ellas se despegan poco a poco. Se pueden quedar perfectamente redondas, pero yo las voy a cortar
cuadradas porque me van a ser más prácticas para elaborar los rollitos primavera. Y una vez así, las colocas en una bolsa y las puedes mantener en la nevera por al menos una semana. Si las quieres congelar, es mejor que las coloques sobre un papel de hornear y las enrolles y las congeles enrolladas, porque así va a ser mucho más fácil descongelarlas. Espero que lo disfrutes. Espero que esta masa para rollitos primavera o lumpias te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Me puedes seguir por todas estas redes sociales. Comparte este video con toda tu familia y amigos para que este canal pueda seguir creciendo, y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué cosas voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si te voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas a este canal, siempre te dejo por aquí el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!